Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una jornada de lecturas del Código Civil. Estamos situados en el título cuarto de las asignaciones testamentarias en el libro tercero. Ya vamos en el libro tercero, que corresponde a la sucesión por causa de muerte y a las donaciones revocables. En el capítulo anterior revisamos también todo lo que correspondía a la sucesión testamentaria, todo lo que corresponde a los tipos de testamentos. También revisamos lo que corresponde a la sucesión ad intestato y lo que faltaría revisar ahora sería lo que es las asignaciones testamentarias. Las reglas generales es el primer párrafo que nos dice de quiénes pueden ser asignatarios testamentarios. El artículo 1056 nos dice: todo asignatario testamentario debe ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita. Valdrá con todo las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sean para determinadas personas. Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo se harán al establecimiento de beneficencia que el presidente de la República designe, prefiriendo alguno de los de la comuna o provincia del testador. Lo que se deje al alma del testador sin especificar de otro modo su inversión se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia y se sujetará a la disposición del inciso anterior. Lo que en general se dejare a los pobres se aplicará a los de la parroquia del testador. El artículo 1057 nos señala del error en el nombre o calidad del asignatario. El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiere duda acerca de la persona. De la asignación motivada por un error de hecho, el artículo 1058 nos dice que la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiere tenido lugar, se tendrá por no escrita. De la invalidez de las disposiciones captatorias, el artículo 1059 nos dice: las disposiciones captatorias no valdrán. Se entenderán por tales aquellas en que el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos. El artículo 1060 nos dice del modo en que el testador ha de dar a conocer la asignación para que valga. En 1060 nos dice: no vale disposición alguna testamentaria que el testador no haya dado a conocer de otro modo que por sí o no, o por una señal de afirmación o negación, contestando a una pregunta. El artículo 1061 nos dice de la invalidez de las disposiciones hechas en favor de ciertas personas. No vale disposición alguna testamentaria en favor del escribano que autorizare el testamento, o del funcionario que haga las veces de tal, o del cónyuge de dicho escribano o funcionario, o de cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados, empleados o asalariados del mismo. No vale tampoco disposición alguna testamentaria en favor de cualquiera de los testigos o de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o cuñados, de cuando el acreedor se ha de considerar como legatario. El artículo 1062 nos dice que el acreedor cuyo crédito no conste sino por el testamento será considerado como legatario para las disposiciones del artículo precedente. El artículo 1063 nos señala de qué puede depender la elección de un asignatario del puro arbitrio ajeno. La elección de un asignatario, dice el 1063, sea absolutamente, sea de entre cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno. El artículo 1064, de a quien se entenderá dejado lo indeterminadamente asignado a los parientes. Lo que se deje indeterminadamente a los parientes se entenderá dejado a los consanguíneos del grado más próximo según el orden de sucesión ad intestato, teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a las reglas legales, salvo que a la fecha del testamento haya habido uno solo en ese grado, pues entonces se entenderán
llamados al mismo tiempo los del grado inmediato. De cuando lo asignado a dos o más personas no da derecho a ninguna de ellas. El artículo 1065 nos dice que de la asignación, si la asignación estuviere concebida o escrita en tales términos que no se sepa a cuál de dos o más personas ha querido designar el testador, ninguna de dichas personas tendrá derecho a ella. De cómo han de ser las asignaciones, el artículo 1066 nos dice que toda asignación deberá ser a título universal o de especies determinadas, o que por las indicaciones del testamento puedan claramente determinarse, o de géneros y cantidades que igualmente lo sean o puedan serlo. De otra manera se tendrá por no escrita. Sin embargo, si la asignación se destinare a un objeto de beneficencia expresado en el testamento, sin determinar la cuota, cantidad o especies que hayan de invertirse en él, valdrá la asignación y se determinará la cuota, cantidad o especies habida consideración a la naturaleza del objeto, a las otras disposiciones del testador y a las fuerzas del patrimonio en la parte de que el testador pudo disponer libremente. El juez hará la determinación oyendo al defensor de obras pías y a los herederos y conformándose en cuanto fuere posible a la intención del testador. Del cumplimiento de la asignación que se deja al arbitrio de un heredero o legatario. El artículo 1067 nos dice que si el cumplimiento de una asignación se dejare al arbitrio de un heredero o legatario, a quien aprovechare rehusarla, será el heredero o legatario obligado a llevarla a efecto, a menos que pruebe justo motivo para no hacerlo así. Si de rehusar la asignación no resultare utilidad al heredero o legatario, no será obligado a justificar su resolución, cualquiera que sea. El provecho de un ascendiente o descendiente, de un cónyuge o de un hermano o cuñado se reputará para el efecto de esta disposición provecho de dicho heredero o legatario. De las calidades con que se transfiere la asignación a distinta persona, el artículo 1068 nos dice que la asignación que por faltar el asignatario se transfiere a distinta persona por acrecimiento, sustitución u otra causa, llevará consigo todas las obligaciones y cargas transferibles y el derecho de aceptarla o repudiarla separadamente. La asignación que por demasiado grabada hubieran repudiado todas las personas sucesivamente llamadas a ella por el testamento o la ley, se deferirá en el último lugar a las personas a cuyo favor se hubiere constituido los gravámenes. De prevalecer la voluntad del testador sobre las reglas de este título para la inteligencia y efecto de sus disposiciones. El artículo 1069 nos dice sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador, se estará más a la substancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido. El segundo párrafo del título de las asignaciones testamentarias nos va a hablar de las asignaciones testamentarias condicionales. El artículo 1070 nos dice de las asignaciones testamentarias condicionales. Las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales. Asignación condicional es en el testamento aquella que depende de una condición, esto es de un suceso futuro e incierto, de manera que según la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo. Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas dadas en el título de las obligaciones condicionales, con las excepciones y modificaciones que van a expresarse. De la condición que consiste en un hecho presente o pasado, el artículo 1071 nos dice que la condición que consiste en un hecho presente o pasado no suspende el cumplimiento de la disposición. Si existe o ha existido, se mira como no escrita. Si no existe o no ha existido, no vale la disposición. Lo pasado, presente y futuro se entenderá con relación al momento de testar, a menos que se exprese otra cosa. De la condición que impuesta para el futuro se ha realizado en vida del testador. El artículo 1072 nos dice que si la condición que se impone como para tiempo futuro
consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador y el testador al tiempo de testar lo supo, y el hecho es de los que pueden repetirse, se presumirá que el testador exige su repetición. Si el testador al tiempo de testar lo supo y el hecho es de aquellos cuya repetición es imposible, se mirará la condición como cumplida, y si el testador no lo supo, se mirará la condición como cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho. De la condición de no impugnar el testamento impuesta a un asignatario, el artículo 1073 nos dice que si la condición de no impugnar en el testamento impuesta a un asignatario no se extiende a las demandas de nulidad por algún defecto en su forma. El artículo 1074 nos señala de la condición de no contraer matrimonio impuesta a un asignatario. Nos dice que la condición impuesta al heredero o legatario de no contraer matrimonio se tendrá por no escrita, salvo que se limite a no contraerlo antes de la edad de 18 años o menos. El artículo 1075 nos señala de la condición de permanecer en estado de viudedad. Nos señala el 1075, se tendrá asimismo por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad, a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio al tiempo de deferírsele la asignación. De la validez de ciertas asignaciones por el tiempo de soltería o de viudedad del asignatario, el artículo 1076 nos dice que los artículos precedentes no suponen a que se provea a la subsistencia de una persona mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o habitación o una pensión periódica. De la condición de casarse o de no hacerlo con persona determinada y la de abrazar un estado o profesión lícita. El artículo 1077 nos dice que la condición de casarse o no casarse con una persona determinada y la de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán. De los efectos de la condición suspensiva en las asignaciones testamentarias, el artículo 1078 nos dice que las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva no confieren al asignatario derecho alguno mientras pende la condición, sino el de implorar las providencias conservativas necesarias. Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno. Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio si el testador no se los hubiere expresamente concedido. El artículo 1079 nos señala de las disposiciones condicionales que establecen fideicomisos. Las disposiciones condicionales que establecen fideicomisos y conceden una propiedad fiduciaria se reglan por el título de la propiedad fiduciaria. Eso sería con respecto a las asignaciones condicionales. El párrafo tercero que viene ahora corresponde también a las asignaciones testamentarias a día. De las asignaciones testamentarias a plazos o días, el artículo 1080 nos dice que las asignaciones testamentarias pueden ser limitadas a plazos o días de que dependa el goce actual o la extinción de un derecho, y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el título de las obligaciones a plazo con las explicaciones que siguen. De las especies de días o plazos, el artículo 1081 nos señala que el día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo, como el día tanto del mes y año, o tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. Es cierto pero indeterminado si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona. Es incierto pero determinado si puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegar se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla 25 años. Finalmente es incierto e indeterminado si no se sabe si ha de llegar ni cuándo, como el día en que una persona se case. De cómo se ha de entender lo asignado desde un día que llega antes de la muerte del testador, el artículo 1082 nos dice que lo que se asigna desde un día que llega antes de la muerte del testador se entenderá asignado para después de sus días y solo se deberá desde que se abra la sucesión. De que el día es incierto y determinado es siempre una verdadera condición.
El artículo 1083 nos señala que el día incierto o indeterminado es siempre una verdadera condición y se sujeta a las reglas de las condiciones. De los efectos de la asignación desde día cierto y determinado, el artículo 1084 nos dice que la asignación desde día cierto y determinado da al asignatario desde el momento de la muerte del testador la propiedad de la cosa asignada y el derecho de enajenarla y transmitirla, pero no el de reclamarla antes que llegue el día. Si el testador impone expresamente la condición de existir el asignatario en ese día, se sujetará a las reglas de las asignaciones condicionales. De la asignación desde día cierto e indeterminado y de sus efectos. El artículo 1085 nos dice que la asignación desde día cierto pero indeterminado es condicional y envuelve la condición de existir el asignatario en ese día. Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día, como cuando la asignación es a favor de un establecimiento permanente, tendrá lugar lo prevenido en el inciso primero del artículo precedente. De que toda asignación desde día incierto es siempre condicional, el artículo 1086 nos dice que la asignación desde día incierto, sea determinado o no, es siempre condicional. De la asignación hasta día cierto y de la asignación de prestaciones periódicas. El artículo 1087 nos señala que la asignación hasta día cierto, sea determinado o no, constituye un usufructo a favor del asignatario. La asignación de prestaciones periódicas es intransmisible por causa de muerte y termina como el usufructo por la llegada del día y por la muerte del pensionario. Si es a favor de una corporación o fundación, no podrá durar más de 30 años. De la asignación hasta día incierto, indeterminado y de sus efectos. El artículo 1088 nos señala que la asignación hasta día incierto pero determinado, unido a la existencia del asignatario, constituye usufructo, salvo que consista en prestaciones periódicas. Si el día está unido a la existencia de otra persona que el asignatario, se entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo la otra persona, llegaría para ella el día. De las asignaciones modales. El párrafo cuarto ahora nos va a mencionar lo que corresponde a los modos. De que sea un modo y de sus efectos en las asignaciones. El artículo 1089 nos dice que si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada. El artículo 1090 también nos señala de que sea la cláusula resolutoria en las asignaciones modales. El 1090 nos dice que en las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos si no se cumple el modo. No se entenderá que envuelve cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa. De la adquisición de la cosa asignada modalmente sin necesidad de caución o sin necesidad de caución de restitución. El artículo 1091 nos dice que para que la cosa asignada modalmente se adquiera, no es necesario prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo. Del modo que es en beneficio exclusivo del asignatario. El artículo 1092 nos señala que si el modo es en beneficio del asignatario exclusivamente, no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria. De la imposibilidad del modo y de sus efectos. El artículo 1093 dice que si el modo es por su naturaleza imposible o inductivo a un hecho ilegal o inmoral o concebido en términos ininteligibles, no valdrá la disposición. Si el modo sin hecho o culpa del asignatario es solamente imposible en la forma especial prescrita por el testador, podrá cumplirse en nota análoga que no altere la substancia de la disposición y que en este concepto sea aprobada por el juez con citación de los interesados. Si el modo sin hecho o culpa del asignatario se hace enteramente imposible, subsistirá la asignación sin el gravamen. De la no determinación suficiente del tiempo o forma especial de cumplir el modo.
El artículo 1094 nos señala que si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá el juez determinarlos consultando en lo posible la voluntad de aquel y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. El artículo 1095 de cuando el modo sea transmisible a los herederos del asignatario. El 1095 nos dice que si el modo consiste en un hecho tal que para el fin que el testador se haya propuesto sea indiferente a la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario. El artículo 1096 de los efectos de llevar a cabo la cláusula resolutoria del modo. Siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolutoria, se entregará a la persona en cuyo favor sea constituido el modo una suma proporcionada al objeto y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la herencia si el testador no hubiere ordenado otra cosa. El asignatario a quien se ha impuesto el modo no gozará del beneficio que pudiere resultarle de la disposición precedente. El párrafo quinto ahora nos va a hablar de las asignaciones a título universal. De los asignatarios a título universal. El 1097 nos dice que los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos, representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo y que no se imponen a determinadas personas. Del asignatario llamado a la sucesión en términos generales que no designan cuotas. El artículo 1098 nos dice que el asignatario que ha sido llamado a la sucesión en términos generales que no se designan cuotas como sea fulano mi heredero o dejo mis bienes a fulano es heredero universal. Pero si concurriere con herederos de cuota, se entenderá heredero de aquella cuota que con las designadas en el testamento complete la unidad o entero. Si fueren muchos los herederos instituidos sin designación de cuota, dividirán entre sí por partes iguales la herencia o la parte de ella que les toque. De la disposición del remanente, el artículo 1099, si hechas otras asignaciones se dispone del remanente de los bienes y todas las asignaciones excepto la del remanente son a título singular, el asignatario del remanente es heredero universal. Si algunas de las otras asignaciones son de cuotas, el asignatario del remanente es heredero de la cuota que reste para completar la unidad. De cuando los herederos ad intestato se entienden herederos del remanente o universales. El artículo 1100 nos dice que si no hubiere herederos universales sino de cuota y las designaciones en el testamento no componen todas juntas unidad entera, los herederos ad intestato se entienden llamados como herederos del remanente. Si en el testamento no hubiere asignación alguna a título universal, los herederos ad intestato son herederos universales. ¿De cuándo el heredero universal se entenderá instituido en una cuota? El artículo 1101 nos dice que si las cuotas designadas en el testamento completan o exceden la unidad, en tal caso el heredero universal se entenderá instituido en una cuota cuyo numerador sea la unidad y el denominador el número total de herederos, a menos que sea instituido como heredero del remanente, pues entonces nada tendrá. De cómo se representa la herencia y la cuota por sus numeradores. El artículo 1102, reducidas las cuotas a un común denominador, inclusas las computadas según el artículo precedente, se representará la herencia por la suma de los numeradores y la cuota efectiva de cada heredero por su numerador respectivo. De la aplicación de las reglas de este título sin perjuicio de la acción de reforma, el artículo 1103 nos dice que las disposiciones de este título se entienden sin perjuicio de la acción de reforma que la ley concede a los legitimarios y al cónyuge sobreviviente.
El párrafo 6 del título que estamos leyendo, vamos a tratar ahora de las asignaciones a título singular. El artículo 1104 nos señala de los asignatarios a título singular, legatarios. Los asignatarios a título singular con cualesquiera palabras que se les llame y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios, no representan al testador ni tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan, lo cual sin embargo se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio de los herederos y de la que puedan sobrevenirles en el caso de la acción de reforma. De la invalidez de los legados de ciertas personas, de ciertas cosas, el artículo 1105 nos dice que no vale el legado de cosa incapaz de ser apropiada según el artículo 585, ni los de cosas que al tiempo del testamento sean de propiedad nacional o municipal y de uso público o formen parte de un edificio de manera que no puedan separarse sin deteriorarlo, a menos que la causa cese antes de deferírsele el legado. Lo mismo se aplica a los legados de cosas pertenecientes al culto divino, pero los particulares podrán legar a otras personas los derechos que tengan en ellas y que no sean, según el derecho canónico, intransmisibles. Del legado que impone la obligación de adquirir una cosa ajena para destinarla a un objeto de beneficencia. El artículo 1106 nos dice que podrá ordenar el testador que se adquiera una especie ajena para darla a alguna persona o para emplearla en algún objeto de beneficencia, y si el asignatario a quien se impone esta obligación no pudiere cumplirla porque el dueño de la especie rehúsa enajenarla o pide por ella un precio excesivo, el dicho asignatario será solo obligado a dar en dinero el justo precio de la especie. Y si la especie ajena legada hubiere sido antes adquirida por el legatario o para el objeto de beneficencia, no se deberá su precio, sino en cuanto la adquisición hubiere sido a título oneroso y a precio equitativo. El artículo 1107 nos señala del legado de especie que no es del testador o del asignatario a quien se impone la obligación de darla. El legado de especie que no es del testador o del asignatario a quien se impone la obligación de darla es nulo, a menos que en el testamento aparezca que el testador sabía que la cosa no era suya o del dicho asignatario, o a menos de legarse la cosa ajena a un descendiente o ascendiente del testador o a su cónyuge, pues en estos casos se procederá como en el inciso primero del artículo precedente. Del legado de cosa ajena que antes de morir el testador pasó a su dominio al asignatario, del legado de cosa ajena que antes de morir el testador pasó a su dominio al del asignatario grabado con el legado. El artículo 1108 nos señala si la cosa ajena legada pasó antes de la muerte del testador al dominio de éste o del asignatario a quien se había impuesto la obligación de darla, se deberá el legado. El artículo 1109 de la obligación del asignatario a prestar el legado de cosa ajena que ha adquirido después de la muerte del testador. El asignatario obligado a prestar el legado de cosa ajena que después de la muerte del testador la adquiere, la deberá al legatario, el cual sin embargo no podrá reclamarla sino restituyendo lo que hubiera recibido por ella según el artículo 1106. El artículo 1110 del legado de cosa en que el testador solo tenía una parte, cuota o derecho. Si el testador no ha tenido en la cosa legada más que una parte, cuota o derecho, se presumirá que no ha querido legar más que esa parte, cuota o derecho. Lo mismo se aplica a la cosa que un asignatario es obligado a dar y en que solo tiene una parte, cuota o derecho. Del legado de cosa designándose el lugar en que está guardada. El artículo 1111 nos dice que si al legar una especie se designa el lugar en que está guardada y no se encuentra allí, pero se encuentra en otra parte, se deberá a la especie. Si no se encuentra en parte alguna, se deberá una especie de mediana calidad del mismo género, pero solo a las personas designadas en el artículo 1107. Del legado de cosa fungible, el artículo 1112 nos dice que el legado de cosa fungible cuya cantidad no se determine de algún modo no vale. Si se lega la cosa fungible señalando el lugar en que ha de encontrarse, se deberá la cantidad que allí se encuentre al tiempo de la muerte del testador,
dado caso que el testador no haya determinado la cantidad o hasta concurrencia de la cantidad determinada por el testador y no más. Si la cantidad existente fuere menor que la cantidad designada, solo se deberá la cantidad existente, y si no existe allí cantidad alguna de dicha cosa fungible, nada se deberá. Lo cual, sin embargo, se entenderá con estas limitaciones. 2 puntos. Número 1. Valdrá siempre el legado de la cosa fungible cuya cantidad se determine por el testador a favor de las personas designadas en el artículo 1107. Segunda limitación, no importará que la cosa legada no se encuentre en el lugar señalado por el testador cuando el legado y el señalamiento del lugar no formen una cláusula indivisible. Así, el legado de 30 fanegas de trigo que se hallan en tal parte vale aunque no se encuentre allí el trigo alguno, pero el legado de las 30 fanegas de trigo que se hallaran en tal parte no vale sino respecto al trigo que allí se encontrare y que no pase de 30 fanegas. Del legado de cosa futura, el artículo 1113 nos señala que el legado de una cosa futura vale con tal que llegue a existir. Del legado de especie de muchas que existan entre los bienes del testador, el artículo 1114 nos dice que si de muchas especies que existan en el patrimonio del testador se legare una sin decir cuál, se deberá una especie de mediana calidad o valor entre las comprendidas en el legado. El artículo 1115 señala del legado de género no limitado a lo que existe entre los bienes del testador. El artículo 1115 dice que los legados de género que no se limitan a lo que existe en el patrimonio del testador, como una vaca o un caballo, imponen la obligación de dar una cosa de mediana calidad o valor del mismo género. Del legado de cosas que el testador creyó tener, el artículo 1116 señala: si se legó una cosa entre varias que el testador creyó tener y no ha dejado más que una, se deberá la que haya dejado. Si no ha dejado ninguna, no valdrá el legado sino en favor de las personas designadas en el artículo 1107, que solo tendrán derecho a pedir una cosa mediana del mismo género, aunque el testador les haya concedido la elección. Pero si se lega una cosa de aquellas cuyo valor no tiene límites, como una casa, una hacienda de campo, y no existe ninguna del mismo género entre los bienes del testador, nada se deberá ni aun a las personas designadas en el artículo 1107. De la elección de una cosa entre muchas, el artículo 1117 nos dice que si la elección de una cosa entre muchas se diere expresamente a la persona obligada o al legatario, podrá respectivamente aquella o éste ofrecer o elegir a su arbitrio. Si el testador cometiere la elección a tercera persona, podrá ésta elegir a su arbitrio, y si no cumpliere su encargo dentro del tiempo señalado por el testador o en su defecto por el juez, tendrá lugar la regla del artículo 1114. Hecha una vez la elección, no habrá lugar a hacerla de nuevo, sino por causa de engaño o dolo. Del estado en que se deba la especie legada. El artículo 1118 nos dice que la especie legada se debe en el estado en que existiere al tiempo de la muerte del testador, comprendiendo los utensilios necesarios para su uso y que existan con ella. ¿De qué comprende el legado de un predio? El artículo 1119 nos dice que si la cosa legada es un predio, los terrenos y los nuevos edificios que el testador les haya agregado después del testamento no se comprenderán en el legado, y si lo nuevamente agregado informare con los demás al tiempo de abrirse la sucesión un todo que no pueda dividirse sin grave pérdida, y las agregaciones valieren más que el predio en su estado anterior, solo se deberá este segundo valor al legatario. Si valiesen menos, se deberá todo ello al legatario con el cargo de pagar el valor de las agregaciones. Pero el legado de una medida de tierra como 1000 metros cuadrados no crecerá en ningún caso por la adquisición de tierras contiguas, y si aquella no pudiere separarse de estas, solo se verá lo que valga. Si se lega un solar y después el testador edifica en él, solo se verá el valor del solar. De las servidumbres que se entienden legadas cuando se lega parte de un predio. El artículo 1120 señala: si se deja parte de un predio, se entenderán legadas las servidumbres que para su goce o cultivo le sean necesarias. El artículo 1121 del legado de una casa con sus muebles
o con todo lo que se encuentra en ella. Si se lega una casa con sus muebles y con todo lo que se encuentre en ella, no se entenderán comprendidos en el legado de las cosas enumeradas en el inciso segundo del artículo 574, sino solo las que forman el ajuar de la casa y se encuentran en ellas. Y si se lega de la misma manera una hacienda de campo, no se entenderán que el legado comprende otras cosas que las que sirven para el cultivo y beneficio de la hacienda y se encuentran en ellas. En uno y otro caso no se deberán de los demás objetos contenidos en la casa o hacienda, sino los que el testador expresamente designare. Del legado de un carruaje, el artículo 1122 no señale que si se lega un carruaje de cualquiera clase, se entenderán legados los arneses y las bestias de que el testador solía servirse para usarlo y que al tiempo de su muerte existan con él. Del legado de un rebaño, el artículo 1123 no señala que si se lega un rebaño se deberán los animales de que se componga al tiempo de la muerte del testador y no más. Del legado de cuotas de una misma cosa a varias personas, el 1124 nos dice que si se legan a varias personas distintas cuotas de una misma cosa, se seguirán para la división de esta las reglas del párrafo precedente. De las cargas reales de la cosa legada, el artículo 1125 nos señala que la especie legada pasa al legatario con sus servidumbres, censos y demás cargas reales. Del legado de cosa con calidad de no enajenarla, el artículo 1126 señala que si se lega una cosa con calidad de no enajenarla y la enajenación no comprometiere ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenar se tendrá por no escrita. El artículo 1127 señala del legado de cosa incorporal. Puede legarse no solo las cosas corporales, sino los derechos y acciones. Por el hecho de legarse el título de un crédito, se entenderá que se lega el crédito. El legado de un crédito comprende el de los intereses devengados, pero no subsiste sino en la parte del crédito o de los intereses que no hubiera recibido el testador. De los efectos del legado de cosa empeñada al testador y que éste llega al deudor, el artículo 1128 dice que si la cosa que fue empeñada al testador se lega al deudor, no se extingue por eso la deuda, sino el derecho de prenda, a menos que aparezca claramente que la voluntad del testador fue extinguir la deuda. De la condonación de una deuda hecha en el testamento, el artículo 1129 nos dice que si el testador condona en el testamento una deuda y después demanda judicialmente al deudor o acepta el pago que se le ofrece, no podrá el deudor aprovecharse de la condonación, pero si se pagó sin noticia o consentimiento del testador, podrá el legatario reclamar lo pagado. De la condonación de deuda sin determinación de su suma, el artículo 1130 nos dice que si se condona a una persona lo que debe sin determinar suma, no se comprenderán en la condonación sino las deudas existentes a la fecha del testamento. De los legados a un acreedor, el artículo 1131 nos señala que lo que se lega a un acreedor no se entenderá que es a cuenta de su crédito si no se expresa o si por las circunstancias no pareciere claramente que la intención del testador es pagar la deuda con el legado. Si así se expresare o apareciere, se deberá reconocer la deuda en los términos que lo ha hecho el testador o en que se justifique haberse contraído la obligación, y el acreedor podrá a su arbitrio exigir el pago en los términos a que estaba obligado el deudor o en los que expresa el testamento. De la disposición que manda pagar lo que el testador cree deber, el artículo 1132 nos dice que si el testador manda pagar lo que cree deber y no debe, la disposición se tendrá por no escrita. Si en razón de una deuda determinada se manda pagar más de lo que ella importa, no se deberá el exceso a menos que aparezca la intención de donarlo. El artículo 1133 de tenerse por legado ciertas deudas contestadas. El artículo 1133 de tenerse por legado ciertas deudas confesadas en el testamento. Las deudas confesadas en el testamento y de que por otra parte no hubiere un principio de prueba por escrito se tendrán por legados gratuitos y estarán sujetos a las mismas responsabilidades y deducciones que los otros legados de esta clase. Del legado de alimentos voluntarios sin determinación de su forma y cuantía, el artículo 1134 nos dice que si se legaren alimentos voluntarios sin determinar su forma y cuantía, se deberán en la forma y cuantía en que el testador acostumbraba a suministrarlos a la misma persona, y a falta de esta determinación se regularán tomando en consideración la necesidad del legatario, sus relaciones con el testador y las fuerzas del patrimonio en la parte de que el testador ha podido disponer libremente.
Si el testador no fija el tiempo que haya de durar la contribución de alimentos, se entenderá que debe durar por toda la vida del legatario. Si se legare una pensión anual para la educación del legatario, durará hasta que cumpla 18 años y cesará si muere antes de cumplir esa edad. De la destrucción, enajenación y gravámenes de la especie legada, el artículo 1135 nos señala: por la destrucción de la especie legada se extingue la obligación de pagar el legado. La enajenación de las especies legadas en todo parte por acto entre vivos envuelve la revocación del legado en todo parte y no subsistirá o revivirá el legado aunque la enajenación haya sido nula y aunque las especies legadas vuelvan a poder del testador. La prenda, hipoteca o censo constituido sobre la cosa legada no extingue el legado, pero la agrava con dicha prenda, hipoteca o censo. Si el testador altera sustancialmente la cosa legada mueble, como si de la madera hace construir un carro o de las lanas telas, se entenderá que revoca el legado. El séptimo párrafo nos señala de las donaciones revocables, nos señala lo siguiente: de que sea donación revocable, donación por causa de muerte, donación entre vivos y donación irrevocable. El 1136 nos señala: donación revocable es aquella que el donante puede revocar a su arbitrio. Donación por causa de muerte es lo mismo que donación revocable, y donación entre vivos lo mismo que donación irrevocable. De las solemnidades necesarias para el valor de la donación revocable. El artículo 1137 nos señala: no valdrá como donación revocable sino aquella que se hubiere otorgado con las solemnidades que la ley prescribe para las de su clase o aquella a que la ley da expresamente este carácter. Si el otorgamiento de una donación se hiciere con las solemnidades de las entre vivos y el donante en el instrumento se reservare la facultad de revocarla, será necesario para que subsista después de su muerte, de la muerte del donante, que éste la haya confirmado expresamente en un acto testamentario, salvo que la donación sea de uno de los cónyuges al otro. Las donaciones de que no se otorgare instrumento alguno valdrán como donaciones entre vivos en lo que fuere de derecho, menos las que se hicieren entre cónyuges, que podrán siempre revocarse. De la nulidad de las donaciones revocables y del valor de las donaciones entre cónyuges. El artículo 1138 nos señala que son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas asimismo las entre personas que no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra. Sin embargo, las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables. El artículo 1139 señala de las solemnidades para el otorgamiento de las donaciones revocables. El otorgamiento de las donaciones revocables se sujetarán a las reglas del artículo 1000. De los efectos de la donación revocable seguida de la tradición de la cosa donada. El artículo 1140 nos dice que por la donación revocable seguida de la tradición de las cosas donadas adquiere el donatario los derechos y contrae las obligaciones de usufructuario. Sin embargo, no estará sujeto a rendir la caución de conservación y restitución a que son obligados los usufructuarios, a no ser que lo exija el donante. De que sea una donación revocable a título singular y de su preferencia sobre ciertos legados. El 1141 nos dice que las donaciones revocables a título singular son legados anticipados y se sujetarán a las mismas reglas que los legados. Recíprocamente, si el testador da en vida al legatario el goce de la cosa legada, el legado es una donación revocable. Las donaciones revocables, incluso los legados, en el caso del inciso precedente, preferirán a los legados de que no se ha dado el goce a los legatarios en vida del testador, cuando los bienes que éste deja a su muerte no alcanzan a cubrirlos todos. De cómo se ha de mirar la donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos. El artículo 1142 nos dice que la donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se mirará como una institución de heredero que solo tendrá efecto desde la muerte del donante. Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de una cuota de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre las especies que se le hubiere entregado.
De la caducidad de las donaciones revocables, el artículo 1143 nos señala que las donaciones revocables caducan por el mero hecho de morir el donatario antes que el donante. De la confirmación de las donaciones revocables, el artículo 1144 nos dice que las donaciones revocables se confirman y dan la propiedad del objeto donado por el mero hecho de morir el donante sin haberlas revocado y sin que haya sobrevenido en el donatario alguna causa de incapacidad o indignidad bastante para invalidar una herencia o legado, salvo el caso del artículo 1137, inciso segundo. De la revocación de las donaciones por causa de muerte, el 1145 nos dice que su revocación puede ser expresa o tácita de la misma manera que la revocación de las herencias o legados. De las reglas a que se sujetan las donaciones revocables hechas a asignatarios forzosos, el artículo 1146 nos dice que las disposiciones de este párrafo en cuanto conciernan a los asignatarios forzosos están sujetas a las excepciones y modificaciones que se dirán en el título de las asignaciones forzosas. El octavo título es el derecho de acrecer y nos señala el artículo 1147 de que sea el acrecimiento. Destinado a un mismo objeto a dos o más asignatarios, la porción de uno de ellos que por falta de éste se junta a las porciones de los otros se dice acrecer a ellas. De los casos en que no tiene lugar el acrecimiento, el artículo 1148 nos dice este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de distintas partes o cuotas en que el testador haya dividido el objeto asignado. Cada parte o cuota se considerará en tal caso como un objeto separado y no habrá derecho de acrecer sino entre los coasignatarios de una misma parte o cuota. Si se asigna un objeto a dos o más personas por iguales partes, habrá derecho de acrecer. ¿De cuándo hay derecho de acrecer? El artículo 1149 nos señala que habrá derecho de acrecer sea que se llame a los coasignatarios en una misma cláusula o en cláusulas separadas de un mismo instrumento testamentario. Si el llamamiento se hace en dos instrumentos distintos, el llamamiento anterior se presumirá revocado en toda la parte que no le fuere común con el llamamiento posterior. De los coasignatarios conjuntos, el artículo 1150 nos señala que los coasignatarios conjuntos se reputarán por una sola persona para concurrir con otros coasignatarios y la persona colectiva formada por los primeros no se entenderá faltar, sino cuando todos estos faltaren. Se entenderán por conjuntos los coasignatarios asociados como por una expresión copulativa como Pedro y Juan o comprendidos en una denominación colectiva como los hijos de Pedro. De la aceptación y repudiación de la porción propia y de la que se difiere por acrecimiento, el artículo 1151 nos dice que el coasignatario podrá conservar su propia porción y repudiar la que se le difiere por acrecimiento, pero no podrá repudiar la primera y aceptar la segunda. De los gravámenes que lleva consigo la porción que acrece. El artículo 1152 señala la porción que acrece lleva todos sus gravámenes consigo, excepto los que suponen una calidad o aptitud personal del coasignatario que falta. De la exclusión del derecho de acrecer por el derecho de transmisión, el 1153 nos señala que el derecho de transmisión establecido en el artículo 957 excluye el derecho de acrecer. De cuándo conservan el derecho de acrecer los coasignatarios de usufructo, uso, habitación o de una pensión periódica. El artículo 1154 señala que los coasignatarios de usufructo, de uso, de habitación o de una pensión periódica conservan el derecho de acrecer mientras gozan de dicho usufructo, uso, habitación o pensión y ninguno de estos derechos se extingue hasta que falte el último coasignatario. De la provisión por el testador del derecho a acrecer, el 1155 nos dice que el testador podrá en todo caso prohibir el acrecimiento. De las sustituciones, el noveno párrafo, ya último me parece, del título cuarto de las asignaciones testamentarias, estamos revisando de lo que corresponde al sustituciones ahora. De las especies de sustitución y de que sea la sustitución vulgar. El artículo 1156 señala la sustitución es vulgar o fideicomisaria. La sustitución vulgar es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte
o que antes de deferírsele la asignación llegue a faltar por fallecimiento o por otra causa que extinga su derecho eventual. No se entiende faltar el asignatario que una vez aceptó, salvo que se invalide la aceptación. De cómo se entiende la sustitución hecha expresamente para algunos casos de faltar el asignatario. El artículo 1157 señala la sustitución que se hiciere expresamente para algunos de los casos en que pueda faltar el asignatario se entenderá hecha para cualquiera de los otros en que llegare a faltar, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. De la posibilidad de sustitución de varios grados, el artículo 1158 nos señala que la sustitución puede ser de varios grados, como cuando se nombra un sustituto al asignatario directo y otro al primer sustituto. De la pluralidad en las sustituciones, en 1159 se puede sustituir uno a muchos y muchos a uno. De las sustituciones recíprocas, en 1160, si se sustituyen recíprocamente 3 o más asignatarios y falta uno de ellos, la porción de éste se dividirá entre los otros a prorata de los valores de sus respectivas asignaciones. De cómo se entiende llamado el sustituto de un sustituto que llega a faltar. El 1161 dice: el sustituto de un sustituto que llega a faltar se entiende llamado en los mismos casos y con las mismas cargas que éste, sin perjuicio de lo que el testador haya ordenado a este respecto. De cuando los descendientes del asignatario, que es descendiente del testador, se entiende que sustituyen al asignatario. El artículo 1162 nos dice que si el asignatario fuere descendiente del testador, los descendientes del asignatario no por eso se entenderán sustituidos a este, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. De la exclusión de la sustitución por la transmisión y del acrecimiento por la sustitución. El artículo 1163 nos dice que el derecho de transmisión excluye al de sustitución y el de sustitución al de acrecimiento. De que sea la sustitución fideicomisaria. El artículo 1164 nos señala que la sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un fideicomisario que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria. La sustitución fideicomisaria se regla por lo dispuesto en el título de la propiedad fiduciaria. De cómo se entienden las sustituciones para el caso de faltar el fideicomisario antes de cumplirse la condición. El artículo 1165, si para el caso de faltar el fideicomisario antes de cumplirse la condición se le nombra uno o más sustitutos, estas sustituciones se entenderán vulgares y se sujetarán a las reglas de los artículos precedentes. Ni el fideicomisario de primer grado ni sustituto alguno llamado a ocupar su lugar transmiten su expectativa si faltan. El último artículo de las sustituciones nos dice de cuándo se presume fideicomisaria la sustitución. La sustitución, el artículo 1166, dice que la sustitución no debe presumirse fideicomisaria sino cuando el tenor de la disposición excluye manifiestamente la vulgar. Con eso hemos terminado el título cuarto del libro tercero, que corresponde a las asignaciones al título de las asignaciones testamentarias, me parece. Exacto, el título cuarto de las asignaciones testamentarias. Fue un título largo, tenía ya casi 9 párrafos. 8 párrafos. El último párrafo fue... No, 9 párrafos. El último párrafo fue el de las sustituciones. En el video siguiente vamos a revisar el título quinto de las asignaciones forzosas.